nosotros no nos ponemos de acuerdo cómo va a ser la palabra del Señor. Dios habla en esta iglesia desde que empieza la oración. Después vienen las alabanzas. Y Dios va hablando desde el principio. Y pareciera que nos sentáramos como en una reunión para ver qué es lo que pega. Pues no, eso no se hace en esta iglesia. El grupo de alabanza define las canciones en cabeza de mi esposa. Y cuando definen, es el Espíritu Santo quien define. Por eso es que generalmente pareciera que todo pega con todo. Yo vengo y pregunto cuál va a ser la canción final, casi siempre una hora antes. Siempre pregunto, ¿y cuál va a ser la adoración de hoy? Para saber si encaja y cómo encajarla. Pero así, una hora antes. Los sábados, tipo 10 de la noche, estoy preguntando cuál es la canción del día siguiente. Entonces, aquí viene algo sorprendente, que es que lo que Dios habla aquí definitivamente es de Dios. ¿Por qué? Porque encaja desde el principio hasta el final. Y cuando mi esposa hoy me llama y me dice, nene, que lo que tú vas a decir es lo mismo que yo, el mismo texto bíblico que yo tengo. Y dije, no importa, repítelo, es de Dios. Y fíjate que yo no sabía que se iba a cantar una canción porque nunca la habían cantado aquí. Y tampoco sabía que existía la canción de Los Huesos Secos. Entonces, como el Espíritu sí sabe lo que necesitamos, el Espíritu hace que todo engrane. Entonces, lo que quiero llevarlos es a pensar algo. Si Dios es tan poderoso para transmitirte una palabra y la palabra generalmente tú la necesitas, porque yo tengo la costumbre frecuente de preguntar al final del servicio, necesitaba la palabra, y la gente termina diciendo, eso era para mí, levantando la mano. No lo hago todos los servicios, pero sí regularmente. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser que una misma palabra te sirva a ti, le sirva al lado, y le sirva a la mujer, le sirva al hombre, le sirva al niño y le sirva al anciano? Definitivamente tiene que estar Dios metido en el asunto. Amén. Porque la misma palabra le sirve, cada uno le cae de una manera diferente. Es más, a veces me aborda la gente y me dice, uy, pastor, me habló esa palabra y me dijo esto, esto y esto. Y yo en mi cabeza, sin decir nada, y yo en qué momento dije eso. Pero Dios le estaba en ese momento diciendo eso a esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Aunque no se dijo, en medio de lo que se está hablando, Dios está hablando a la cabeza y a la mente de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces, vámonos a Ezequiel capítulo 37, que fue el texto que leyó la pastora. Pero antes de leerlo, quiero llevarlos al marco histórico. ¿Qué estaba viviendo y por qué llega ese texto bíblico ahí? Ezequiel él era de Israel, pero vivía en Babilonia. Así como la mayoría de personas clase media y clase alta ya no vivían en Israel, vivían en Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando vino Babilonia e invadió a Israel, arrasó a Jerusalén, la capital, quemó el templo y se llevaron cautivos ¿a quiénes? Clase media, clase alta, porque dejaron a la clase pobre. ¿Y eso por qué? Porque generalmente el pobre necesita a alguien que lo empuje. Dile que está a tu lado, que te empujen. Y los reyes eran sabios y decían, esa gente sola no va a hacer nada. Ellos necesitan de gente líder y las líderes nos los llevamos. Y se llevaron a los líderes de la nación y dentro de esos estaba Ezequiel y estaban viviendo cautivos como siervos en un país desconocido, con una lengua desconocida, con costumbres desconocidas. Y ellos estaban nuevamente teniendo una relación con Dios. Porque, ¿por qué Dios permitió, diría alguien aquí hoy, que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, fuera sacado de su país y llevado cautivo a Babilonia? Porque estaban en pecado, porque se habían apartado de Dios
sus creencias habían cambiado, ya no buscaban como buscaban a Dios y empezaron a mezclar su creencia con algunas otras cosas, que es muy común en este tiempo, que tenemos una creencia en Dios, pero la mezclamos con tantas cosas. Sin darte cuenta, muchos mezclan la creencia en Dios hasta con la brujería. Y alguno pondrá la cara de extrañez. Sí, mucho. Hay una franja muy, muy cercana entre creer en lo sobrenatural y la brujería. Porque es que la brujería tiene que ver también con lo sobrenatural, con todo lo que tiene que ver, que no es lógico, que no es natural. Estamos hablando de lo que está, que no se ve, lo sobrenatural. Entonces está lo sobrenatural de Dios y está lo sobrenatural de Satanás. Satanás lo mueve a través de los demonios y de los brujos. Entonces encontramos que esa nación, ese pueblo, esa gente, se encontraba alejada de Dios y Dios permitió. Porque cuando uno se aleja de Dios, Dios no lo protege. Dios no está ahí para salvarlo. Yo vi un video que me impactó, bueno, lo vi en muchos videos sobre el mismo tema, lo que pasó en Los Ángeles. Dentro de Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad muy grande, una de las ciudades más grandes del mundo, y está en el estado de California, al occidente de los Estados Unidos. Como para que usted se haga una idea, ir de Miami a Los Ángeles queda más lejos que ir de Miami a Bogotá. Bogotá, Miami más cerca que Miami, Los Ángeles. Está al otro lado de los Estados Unidos. Acababan de hacer una premiación de actores, de artistas famosos. Generalmente esos artistas famosos viven ahí en Hollywood y tienen su vivienda en Hollywood. Unas mansiones de miles de millones de dólares que están en la famosa Hollywood, que cualquiera de nosotros quisiera ir a conocer. Bueno, ya parte de eso ya está cenizas. Y dentro de esa premiación hicieron un chiste de mal gusto, pero yo me ponía a ver uno y otros videos como para ver si no había sido de pronto editado, pero no, salió hasta en las noticias. Hicieron un chiste de mal gusto la presentadora. La presentadora era una persona conocida en el medio artístico y dice, vamos a ver cómo va la votación. O sea, usted sabe que en esos premios pues hacen una votación. Entonces votaron por tal serie, por tal cosa y llevaba tantos votos a favor y termina diciendo, y el Dios creador del cielo y la tierra no lleva ningún voto. Porque es que ya en esta ciudad nadie cree en él. Y la gente se echa a reír. Es que ahí donde viene la cuestión. Ahí en la cámara estaba cerquita La Roca. Usted sabe que, no sé si conoce un poco de actores de Hollywood. Ahí se ven varios actores famosos y se echan a reír. Entonces, de pronto hablando con mi hija me decía, pero papá, de pronto, como yo en forma de chiste, bueno, yo escucho ese chiste y yo me pongo como de todos los colores. Yo enseguida cambio mi cara por un gesto de rabia porque sé que están burlándose de Dios. Y 2 días después, bueno, y dentro de la frase que lanzó la presentadora es, esta votación está en llamas, está que arde. Y dice, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y la tierra, 0 votos. Y empezó a arder a los 2 días todos Los Ángeles por sectores, diferentes partes. Se prendía una llama aquí y esa llama arrasaba, se unía con la otra. Entonces fue arrasado, no la totalidad, pero sí muchas partes, el bosque, porque esas mansiones quedan en medio de un bosque, ¿sí? Y quedaron arrasadas completamente. Pero lo que quiero traer a colación es, en medio de que áreas completas, kilómetros completos, para acá, para todos lados, estaban quemados, en la mitad había una casa, no muy grande, era la casa de una persona cristiana, que él estaba llorando. Decía, Dios guardó mi casa. Dios guardó mi casa y lloro porque veo que todos perdieron su casa.
y cómo en medio de un incendio puede haber algo en la mitad que no se quema. Ahí es donde uno se da cuenta la mano de Dios de acuerdo al que cree y al que no cree. ¿Aló? Entonces yo quiero empezar esta palabra que tiene que ver con la palabra del año. Esta palabra del año que dice que nosotros vamos a pasar de los sueños a la realidad. Es decir, esos sueños se van a volver una realidad. Esos sueños este año van a dejar de ser sueños y a pasar a ser realidad. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? El pueblo de Israel se encontraba en pecado, se apartó, Dios permitió que se lo llevaran, pero allí empiezan ellos a reflexionar y a entender y a arrepentirse de sus pecados. Pero resulta que uno se arrepiente del pecado, uno llega a Cristo, viene a la iglesia, empieza a caminar en la iglesia, pero como ha tenido tantas frustraciones, tantas derrotas, ha tenido tantos momentos difíciles, uno termina pensando en que ya uno no debe aspirar a mucho, que uno ya no puede soñar tanto. Entonces Dios estaba dando una palabra de regresar. Dios le estaba dando una palabra de que iban a volver a su nación y ellos sencillamente no la creían, sencillamente no la recibían, sencillamente les era imposible pensar que iba a haber un tipo de bendición como esta. Ahora alguien me dirá, pastor incrédulo. No, vámonos al asunto de cada uno de nosotros. Cuando tú estás enfermo y te hablan de sanidad, crees que es para al lado. Cuando tú andas en una llevadera, en una crisis de esas que nada te resulta, te hablan de bendición, de prosperidad, y tú crees que es para al lado que tiene plata. Cuando Dios te habla de restauración familiar y tú estás al punto del divorcio, tú piensas que no es contigo. ¿Correcto? Entonces, resulta que Dios hablaba, pero ellos estaban muertos, su espíritu estaba muerto porque no recibían la palabra del Señor. Entonces Dios le dice a Ezequiel, en una visión lo lleva a un bosque y le va a mostrar una visión, pero extraordinaria, para que él pudiera entender lo que tenía que decirle al pueblo. Él tenía que convencer a Ezequiel con lo que él iba a ver, porque fue llevado en el espíritu. No fue un sueño, no fue una visión, fue llevado en el espíritu. Fue algo real, algo que sucedió, que solo lo vio Ezequiel. ¿Para qué? Para que él empezara a creer como profeta y empezara a transmitir un mensaje con fe. ¿Aló? Porque él hablaba de arrepentimiento, hablaba de salvación, pero había dejado de creer que podían volver a su nación. Habían dejado de creer que podían cumplir sus sueños, que era volver a Israel, edificar nuevamente el templo y tener su casa. Dice Ezequiel capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es decir, podría ser de pronto un lugar donde hubo una guerra, qué sé yo, y quedaron tirados tantos cadáveres, y esos cadáveres pues con el tiempo se volvieron huesos, solamente porque se pudre la piel, todo, y lo único que queda del cuerpo es los huesos. Y estaban tan secos, habían pasado tantos años, y dice que estaban bien secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Es decir, él no los pisaba, sino que lo hizo, el Espíritu Santo lo hizo pasar alrededor y él veía ese cementerio, ¿sí?, de huesos, pero ahí al aire libre, no estaban enterrados. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Diga conmigo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Se supone que el profeta, el gran Ezequiel, el lleno de la unción de Dios, iba a contestar, sí, Señor, yo tengo fe que sí. Dices, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, no dijo ni sí, ni no. ¿Por qué? Porque a pesar de que su corazón era un corazón dado a Dios, que su corazón había sido perdonado los pecados y que tal vez iba a la vida eterna, había dejado de soñar. Porque es que los golpes de la vida dejan de
le dejan a uno sin la capacidad de soñar. Vámonos a una relación de pareja, que es como lo más fácil de mostrarles a ustedes que sucede. Mira, cuando alguien se va a vivir con otra persona, tiene muchos sueños, muchas expectativas, ¿sí? Pero a medida que vienen los golpes, las frustraciones, ¿sí?, las peleas, los choques, las humillaciones, ya se va perdiendo eso y lo único que queda es sobrevivir, ¿sí? Pensamientos de sobrevivir a la relación, de mantenerse en esa relación, pero ya los sueños quedan a un lado. Esa era la situación de Israel y esa muchas veces es la situación nuestra. Cuando comienza un nuevo año, ya pensamos es en sobrevivir en el 2025. Sobrevivir al matrimonio, sobrevivir a la familia, sobrevivir en la economía, sobrevivir con la enfermedad y no de soñar que todo puede cambiar. Es más, venimos a la iglesia, recibimos una palabra como la que estaba recibiendo Ezequiel, pero no la creía, por eso Dios le tocó llevarlo a que viera en 3D que cómo los huesos se iban a levantar. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Como dijo mi esposa, le dio una orden. Dile que está a tu lado, Dios busca la obediencia. Mira, la obediencia no es porque quiera, muchas veces no queremos. Generalmente el venir a la iglesia en ciertos momentos es emocionante, pero en otras no. Hay épocas donde estamos tan mal que el venir a la iglesia es por simplemente obediencia. Pero Dios te dice, obedece. Diga conmigo, obedece. Mira, hay momentos en donde tú quisieras estar en la iglesia metido orando, viniendo a la iglesia, a las alabanzas, pero hay otros momentos en donde no quisieras saber nada de Dios, pero por obediencia ven a la iglesia. Por obediencia estés aquí hasta el momento que se vuelva a prender esa llama. Mira, hay momentos en donde tú desearías servicio todos los días. Y llegas y oras y lees la Biblia. Pero hay otros momentos donde no quisieras, mejor dicho, la Biblia la abres y sale polvo de la Biblia. Hasta una telaraña la encuentras en la Biblia. Porque llevas años sin abrirla. Entonces esa era la situación del pueblo de Israel. Una situación que ya se habían arrepentido como tú que vienes a la iglesia. Que eres consciente que pecas, eres consciente que te has equivocado, eres consciente que has fallado. Pero tu mente frustrada porque ves que otros prosperan y tú no, que otros fueron sanados y tú no, que otros son felices en el hogar y mira y muestran en las redes qué familia tan linda y tú no te aguantas al tuyo, ¿sí? Y ven qué familia, qué hijos tan obedientes y el tuyo no te hace caso, ¿sí? Está por malos pasos. Entonces tú te sientes tan mal que ya dejaste de soñar. Como te dije hace unos instantes, lo que haces es sobrevivir en esta tierra. Pero ¿dónde están los sueños? ¿Dónde están esos sueños que tenías de tener esa familia? Y ahora que la tienes, ya esos sueños quedaron a un lado y ahora lo importante es que pasen los días para que no se acabe la familia. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo le dijo? Oíd palabra de Jehová. Porque es que aquí está el secreto de cómo algo seco puede venir a la vida. Cómo algo que esté muerto puede venir a la vida cuando escucha palabra de Dios. Por eso cuando usted esté frustrado, venga a la iglesia. Cuando esté cansado, venga a la iglesia. Cuando usted no quiera, venga a la iglesia. Así como yo decía que una señora le dijo al hijo, mamá, hoy no quiero ir. Ah, bueno, entonces cámbiate. Pero mamá, te dije que no quería ir. Cámbiate, porque sin ganas vas a ir. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, esa palabra poco a poco va a hacer que el hueso vuelva a la vida, que tu sueño vuelva a la vida. ¿Alguien me está entendiendo? De tanto oír la palabra de Dios, Dios va a hacer que eso que estaba muerto en ti resucite. O esto es para alguien que tal vez dijo un año más, un 2025 será lo mismo, un enero más, pero Dios va a resucitar cada sueño, cada cosa que tú deseas y que deseabas lo vas a tener en este año, porque Dios va a traer de los sueños a la realidad. Pero te es necesario creerlo. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Diga conmigo, haré entrar espíritu.
¿Sabes qué es lo que nos falta? La Biblia dice que cuando se suelta la palabra, el Espíritu Santo se aviva en nosotros. Cuando tú recibes la palabra, es que muchas veces venimos a la iglesia y no la recibimos. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes al celular, estamos más pendientes al problema, estamos más pendientes a otra cosa. Pero cuando tú recibes la palabra, el Espíritu produce vida. Tu corazón vuelve a prenderse. Pero hay gente que dice, pastor, es que salí con ganas de comerme al mundo, de luchar por mis sueños. Pero después de unas semanas se me pasó. Pero es que la semana había un jueves, en la mitad de la semana para recargar. Después de una semana había otro domingo, ¿aló? Para recargar. En la casa había un momento para orar. En la casa hay que leer una parte, se llama devocional. Leerse un fragmento de la palabra y reflexionar en ella. Dice el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, que tenemos que meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Diga conmigo, meditar. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Meditar es reflexionar, de día y de noche. Porque esa palabra que tal vez vas a reflexionar mañana, la misma palabra que recibiste hoy, el mismo texto bíblico. Yo no te estoy diciendo, es que tiene que hacer 50 textos bíblicos. No, es que la palabra, Dios está hablándote algo. Reflexiona esta semana en ese algo que te está hablando Dios. ¿En qué tienes que cambiar? ¿En qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que esa palabra sea una realidad en nuestras vidas? Amén. Entonces le dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Diga conmigo, espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Diga conmigo, y sabréis que Él es Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios haya hecho que viva tu corazón nuevamente, lata, arda por ir detrás de ese sueño. ¿Aló? Porque los seres humanos vivimos frustrados por la situación. Por ejemplo, cuando tú oyes que James Rodríguez va a ganar 1.800 millones al mes, 1.800 millones colombianos al mes, muchos se frustran. Imagínate, él se va a ganar en un mes lo que tú de pronto no te ganas en la vida. Para que juegue 5 partidos y ya. Entonces en la vida uno se frustra porque uno ve injusticias aquí, muerte por allá, atraco por allá, pobreza por otro lado, enfermedad, humillación. Tú piensas que el que más amas más te va a dar y al contrario, el que más amas es el que más te golpea. Y sabes, alguien me dijo, es que duele más una ofensa que un golpe. Y todos nosotros vivimos frustrados y hemos dejado nuestros sueños a un lado y hemos tratado de sobrevivir en esta vida. Pero hoy la palabra va encaminada a que esa área en nuestra vida que está seca, Dios nos dice que vamos a profetizar, vamos a hablarle a esa área y esa área va a empezar a tener vida. ¿Sí? Háblale a ese cuerpo que está enfermo. Háblale a esa pierna que está sin movilidad. Háblale a ese hijo en medio de que está dormido, de que tiene que caminar con el Señor. Háblale, escúchame, a ese hombre, no le armes cantaleta cuando esté borracho. Ahí cuando esté borracho y dormido, háblale y profetízale. Háblale que va a ser un hombre de Dios. Empieza a profetizarle a esos huesos secos, a esa situación. Pon todos los recibos que tú tienes, esos que no has podido pagar, y empieza a profetizar que de alguna fuente sobrenatural va a haber para pagar esos recibos. Profetiza sobre eso que está seco. Profeticé pues como me fue mandado. Está hablando Ezequiel, dice, como me mandaron. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces empezaron a armarse los huesos. Y mire, y he aquí tendones sobre ellos y carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Diga conmigo, no había espíritu. De nada sirve una persona si no está el Espíritu de Dios. El Espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Y estaban las personas ya vivas, pero muertas a la vez. Vivas porque ya volvieron a respirar. Tú estás vivo porque respiras. Pero en otras cosas estás muerto. En otras cosas ya tu corazón no late. En otras cosas ya. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Diga conmigo, Espíritu, ven sobre estos muertos y vivirán. Primero se profetiza para que la situación empiece a cambiar. Y después se profetiza para que el Espíritu Santo dé el aliento que necesita, porque solo Dios puede cambiar los huesos secos. Amén. Amén. Espíritu Santo. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Imagínate, como él estaba tan fallo de fe por todo lo que había vivido, lo lleva a ver un espectáculo. Usted sabe qué es unirse un hueso con otro, tendones, músculo, todo. Mejor dicho, ese hombre salió en anatomía sabiendo de todo. Cómo el corazón iba por acá. Y después de eso le dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice, esos huesos que tú estás viendo es la nación de Israel. Hoy te dice, esos huesos secos es tu familia, eres tú, que dicen, devuélvete, nuestros huesos se secaron, nuestra familia se acabó, mis ilusiones se acabaron y pereció nuestra esperanza. Dígale que está a tu lado, eso es lo que se está acabando, la esperanza. Mira, esta palabra es clave y por eso he titulado el mensaje de la siguiente manera. Y ahorita continuamos con la lectura. El título del mensaje es Esperanza cuando todo parece perdido. Repítalo, esperanza cuando todo parece perdido. Pero yo quisiera tener esa esperanza, pastor. Solamente cuando el Espíritu Santo está ahí. Solo cuando el Dios viviente, el Espíritu de Dios, empieza a soplar en nuestros corazones, va a hacer que esa esperanza permanezca. ¡Aló! Amén. Entonces dice, he aquí ellos, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Palabras familiares. Es que nadie me ayuda. Me dejan solo. Ahí se perdió la esperanza. Ahí falta el Espíritu. ¿Aló? Es que no tienen consideración de mí. ¿Aló? ¿Alguien? El Espíritu está hablando. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y no le estaba hablando a muertos, sino a vivos, sin esperanza. ¿Aló? Dile que está a tu lado, muertos, no, vivos sin esperanza. Amén. Vivo sin esperanza. ¿Qué es peor que un muerto? Porque el muerto no se queja. El vivo sin esperanza se queja de todo. La forma más fácil de saber si estoy vivo pero muerto, sin esperanza, es revisarme qué tanto me quejo al día. Y te dirá qué tan muerto estás. Y sabréis que yo soy Jehová, te dice el Señor,
cuando abra sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mire lo que Dios te está diciendo. Alguien me dirá, no, pastor, eso es para el pueblo de Israel. En ese entonces era para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que cuando vino Jesús, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel son para nosotros. Todo el que cree en Jesús, entonces esa fe en Jesús hace que todas las promesas que fueron para el pueblo de Israel también sean para nosotros, el pueblo de Dios, a través de la adopción. Amén. Amén. Continuemos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y los haré reposar sobre su sueño. Sobre lo que sueñas. ¿Aló? Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, amén. Amén. Y amén. Vamos a ver el mismo Jeremías un tiempo atrás que dijo en el capítulo 29, porque estábamos leyendo el capítulo 37. Vamos a devolvernos un poquito en el tiempo. Y dice, pues yo sé los planes, Dios va a hablar a través de Jeremías. Jeremías escribe, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ojo lo que Dios nos dice. Yo tengo para ustedes planes buenos, no malos, para darles un futuro y una esperanza. Dile que está a tu lado, ¿cuándo se perdió la esperanza? Cuando se perdió el aliento de vida, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí se perdió todo. Por eso vivo amargado, o vivo frustrado, o vivo bravo, o vivo sin esperanza. Lo que pasa es que es serio, no, amargado que es. En esos días cuando oren, dice, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Está hablando Dios a través de Jeremías, antes del capítulo 37. Si me encontraran, dice el Señor. Si me encontrarán, lo leí mal. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. ¿Cómo está tu bienestar? No, económicamente yo estoy bien, pero estoy solo. ¿Cómo está tu bienestar? Ando tan angustiado porque las deudas me tienen. ¿Cómo está tu bienestar? No, lo que pasa es que estoy preocupado por la enfermedad de... Mira lo que Dios tiene planes para nosotros buenos. El problema es que nosotros no estamos en los planes de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque nos hemos alejado. ¿Aló? Pero cuando encontramos a Dios, nuestros pecados nos son perdonados y seguimos frustrados. Este es el mensaje para hoy. Dios está diciéndonos, mira, es que aquí el asunto no es que yo te voy a perdonar el pecado, sino yo también te quiero quitar esa frustración. Yo también te quiero quitar esa tristeza. Yo te quiero dar la esperanza nuevamente. Yo soy la esperanza para que tú tengas un buen futuro, para que tú tengas un futuro de bienestar. Y estoy usando las mismas palabras que están en la Biblia. Amén. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ellos en ese momento estaban fuera de su nación. Romanos 5. Y si aquí eres venezolano, Dios te está dando esta palabra. Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan más bien a desarrollar resistencia. Diga conmigo, toda prueba, toda dificultad me lleva a producir resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Dígale que está a tu lado, ya sé por qué son los problemas. Porque necesito un carácter firme. Y solo los problemas pueden hacer que yo tenga un carácter firme. ¿Aló? ¿Dónde están los de carácter? Una cosa es tener un mal carácter, como dicen por ahí, que se le sale la piel. No, eso es otra cosa, a tener carácter. ¿Aló?
Hay gente que dice, uy, que hay que tenerle miedo, pero también no tiene carácter. El carácter tiene que reflejar que tú tienes una idea y esa idea no te la van a hacer cambiar. Eso es carácter. Tú vas a defender a Dios por encima de todo. Eso es carácter. Una persona sin carácter le dice, ¿para dónde vas? No, voy a hacer un mandado. No, vienes para la iglesia. Si quieres, acompáñame, te invito. Una persona sin carácter le dicen, ¿tú vas a una iglesia cristiana? No, es que a mí me invitan y yo. No tienes carácter para poder definir que verdaderamente crees en el Señor, aló, y lo defiende. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, dice la Biblia. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Diga conmigo, nuestra resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en la salvación que Dios nos va a dar. Por eso, ponme nuevamente el título, por favor. Esperanza cuando todo parece perdido. Cuando empezamos un año, todo parece perdido. Todo parece que cambia, se mueve y que necesitamos nuevamente hacer planes. Pero no tenemos como el ánimo ni las fuerzas para llegar a hacerlo. Lo que nos hace falta es que entre el Espíritu. Ese Espíritu es el que me va a dar esperanza. ¿Alguien me está entendiendo? Pero para que llegue la esperanza, primero llegan los problemas. ¿Para qué? Para tener firmeza de carácter. Porque Dios no puede bendecir a alguien que no tiene carácter. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Aló? Amén. Dígale que está a tu lado, carácter. Y esa esperanza, te dice Dios, termina la cita diciendo, no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén, amén. Bounds.